¿Puedo confesar algo para ustedes, Can I mis amados? confess something with you guys today? ¿Puedo o no? Can I? Yo estoy muy enojado. I'm very angry. De verdad, estoy molesto. For real, I'm really angry. Pero muy, muy molesto. But really, really angry. Estoy enojado. I'm really angry. Estoy muy enojado con el diablo. I'm really angry with the devil. Y quiero que él sepa de esto. And I want him to know that. Y yo quiero que al final de este And I servicio, want by the end of the service, tú también puedes estar for muy you to enojado also con be él. very angry with him. Y voy a explicar el por qué And estoy I'm going to enojado. explain why I'm angry. ¿Qué ustedes harían What would you do si supiera if you knew que alguien llevó a las personas que tú quieres tanto somebody took away the people that you care most about, cautivos? captive? ¿Qué harías? What would you do? Las personas que tú amas, The people that you love, alguien viene somebody comes y le lleva cautivo. and takes them as captive. ¿Cuál sería su What reacción? would your reaction be? Yo veo en la Biblia I see in the Bible algunos personajes a bíblicos couple of biblical characters que realmente se pusieron muy enojados. that truly became angry. Algunos pasajes no voy a leer para ganar tiempo. Some passages I'm not going to read just to gain Pero time. por ejemplo en But Génesis, for example, Genesis, en el capítulo 14, in chapter 14, empieza a hablar que it begins to talk about hubo una how guerra there was a war. y en esta guerra And in llevaron, this war, llevaron cautivo a Lot. they took away Lot. They held him captive. Y su tío And his uncle se puso muy was enojado. very angry. Él dijo, yo no puedo aceptar He said, I'm not going to accept que el enemigo viene that the enemy would come y vas a llevar cautivo a mi and sobrino, take as captive my nephew, su esposa, his wife, sus hijos. his children. Yo no puedo aceptar I esto. can't accept this. Y dice las And escrituras it says in the scriptures que él agarró 318 personas. that he took 318, Eh, Sí, déjame. 318 people, Sí, 318 hombres 318 men nacidos en su casa, born in his que fueron household criados en su that casa, were raised in his household, que sabía cómo él that sentía. knew how he felt. Él levantó como un He ejército rose them up as y an dijo, army ¿sabes qué? and said, you know what? Yo voy a ir allá a We're rescatar a gonna mi go sobrino. and rescue my nephew. Yo voy a rescatar a We're aquellos gonna que go amo. rescue who I love. Y habla que esos And it says that 318 these hombres 318 men se levantaron como uno. rose up as one, Y ellos fueron allá and they went y ellos rescataron a and they Lot. rescued Lot. Dios va a levantar un gran ejército en God is este going to lugar. raise up a great army here. Un in this ejército place. nacido en An casa army that was raised in this para ir allá to go there a despoblar el infierno. and to destroy Pero- to destroy the darkness. David David sale con sus hombres de guerra left with his army y él sale a la batalla. and he goes to war. Y cuando él sale a la batalla, When he goes to war, él deja a su esposa, he leaves his wife, deja a sus hijos, he leaves his children, dejan allá en su casa, he están leaves todos them in bien. their house, they're all well. Pero en este momento que él sale But a in la this guerra, moment that he leaves to go to war, el enemigo viene, the enemy comes, destruye todo lo que pertenecía de él, de destroys sus everything bienes, that he had, y agarra a sus and esposas, he takes his wives sus hijas, and his daughters, y le llevan cautivo. and they take him captive. ¿Qué harías What would you do si fuera tu if esposa, that was your wife, si fuera tu hijo, if that was your children, si fuera tu hijo, if that was your son, si or daughter, fuera tus padres? if it was your parents? ¿Qué harías? What would you do? ¿Quedaría Would you give? sentada en Would una you stay silla seated in a chair como si nada hubiera pasado? as if nothing happened? Yo quiero que sean I sinceros. want you to be sincere. ¿Qué harían? What would you do? Si alguien que tú realmente amas, If somebody that you truly care about, alguien viene somebody comes y lleva cautivo, and takes them captive, ¿te quedarías molesto o no? would you be angry or not? ¿Te quedarías enojado Would you o no? be really enraged? ¿Haría algo para decir, Would you yo do voy a something to rescatar say, you know what, ellos? I'm going to rescue them? ¿O se quedaría sentado Or would diciendo you just así, stay bueno, seated? Well, vamos a ver qué pasa? I mean, let's see what's going to happen. Si realmente amamos, If you truly love them, vamos a luchar, we're going to fight. vamos a guerrear. We're going to fight. Y habla que David And it says that David agarró los guerreros took his warriors
Ellos lloraron, They cried. se lamentaron. They were in mourning. A lo mejor dijeron, Señor, ¿por qué me pasó Maybe they esto? were thinking, Lord, why did Pero this ellos dijeron, happen to no me? no vamos a quedar acá But they're not going llorando. to stay here No mourning. me voy a quedar acá lastimado, They're not going to be there lastimando. hurt. Dijo que se levantó They said they rose y up fueron allá and they went y and they rescataron rescued todas sus esposas, all their todos sus wives, all hijos their, y their todos sus daughters, bienes. and all their goods. Yo veo en la Biblia I see in the Bible hombres haciendo esto, men doing this, pero yo también veo but I also see ahora Jesús now Jesus veniendo coming justamente para rescatar también rightfully just to rescue them, aquellos que se habían perdido. rescue people that were lost. En Lucas capítulo 4, In Luke chapter 4, versículo verse 16. 16, Lucas 4, Luke 4, 16. 16. Si tú acompañas en inglés con tu If Biblia, you follow along in English, in the Bible, acompáñame conforme yo leo el versículo follow en me as I español. read the verses in Spanish. Lucas capítulo 4, 16 dice, Luke 4:16 says, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. verse 17. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús aquí empieza a decir Jesus begins to say here el propósito en la cual él había that the venido. purpose that he came here for. Él agarra una porción He takes a portion del libro de of the Isaías book of Isaiah que estaba profetizando sobre that él was prophesying him y dice, and said, yo vine I have come para rescatar to rescue todos aquellos que están all oprimidos, those that were oppressed, que están cautivos that were por el held diablo. captive by the devil. Para esto yo he That venido, is why I've come, para rescatarlos. to rescue them. Más adelante, And ahead, en Lucas 19, in Luke 19, versículo 10, verse 10, dice, it says, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre because the Son of Man, no vino solamente para los que son sanos, he didn't come just for the saints. vino para rescatar a aquellos He que se came to estaban rescue the perdidos. people that were oppressed. Vemos en el Antiguo We Testamento see in the Old Testament hombres rescatando a aquellos amaban. men rescuing the ones they care for. Vemos en el Nuevo We Testamento see ahora in the New Jesús Testament Jesus veniendo, coming, dando su vida giving his life para rescatar a aquellos que se habían to perdido. rescue those who were lost. Pero ahora también Now also, Él dice, he says, rescaté, I've rescued, ustedes fueron you have salvos, been set free, pero ahora quiero dar una misión a but now I want to ustedes. give you a mission. Y en Marcos And 16:15, in Mark 16:15, y les dijo, it says, id por todo el mundo go onto the earth y predicar el evangelio a toda criatura. and preach the good news to all creation. Él ahora empieza a decir, He now says, hay muchos todavía que están there are perdidos. many that are still lost. Hay muchos que están muriendo. There are many that are dying. Hay muchos que el diablo está destruyendo sus vidas. There are many where the devil are attacking and destroying their lives. Pero mi tiempo acá, But my time here, lo que yo vine para hacer, what I've come to do se terminó. is finished. Yo consumí todo en la cruz. I have consumed everything on the cross. Ahora quiero dar una misión Now I para want to give you a ustedes. mission. Y la misión And the es, mission is, vas ahora. go now. Eres tú vez Now it's your turn de ir a rescatar a to go and aquellos rescue those que están oprimidos that por are el being diablo. oppressed by the devil. Tenemos que ir ahí a We rescatar. need to go and rescue.
Ahora Jesús nos da Now una Jesus gives us a misión mission para nosotros como for iglesia. us as a church. I want you to hear Yo me quiero and que hear tú me very escuches y clear. escuches bien, Pay me close attention. que presten mucha atención. Nosotros como We iglesia as a church no estamos aquí para jugar de ser do not iglesia. come here just to judge and play church. Nosotros no estamos aquí para ser una comunidad o un grupo social We're not here for just a community or a social club, solamente para las personas que nos gusta. just for the people that we like. Somos llamados We are called a rescatar a los que están to rescue perdidos. those who are lost. Somos We are llamados called a rescatar la prostituta, to rescue al the prostitute, drogadicto, to the drug a addict, rescatar a aquellos que to están en rescue más those who are miserables. in a more miserable position. Estamos llamados We are para here- esto. We are called to We do are that. not here to No play, to estamos be a aquí para church. jugar iglesia. Si tú estás If aquí you're here para jugar, para ser to iglesia, play church, disculpen lo que voy a I'm sorry decir. what I'm going to say, A lo mejor estás en el lugar but you're equivocado. probably in the wrong place. Porque esta iglesia Because this church se va a levantar is going to rise para up rescatar a to lo que está rescue those perdido. who are lost. Porque para esto Él nos That is llamó. why he called us. Jesús hizo esto. Jesus said this. Él dio su vida He por gave nosotros. his life for us. Ahora es nosotros. Now it's our turn. Tenemos que obedecer lo We que Él need está to obey hablando what he says y ir a and rescatar. go and rescue. Yo me recuso. I refuse. De verdad, yo no For real, I acepto do not accept como pastor as a pastor estar parado to stay y standing tener una iglesia and have a church acomodada that's accustomed mientras miles y miles de personas while thousands and thousands of people están muriendo sin Cristo are dying without Christ y nosotros no haciendo nada. and we're not doing anything. Yo no acepto I do esto not como accept pastor. that as a pastor. ¿Y sabes qué? And you know what? Dios quiere levantar un God ejército. wants to rise De up la an misma army, manera que the same Abraham way that agarró Abraham los 318 took en su those casa 318 men y empezó a ir allá a and rescatar. went to go rescue. Nosotros vamos a levantar un We will ejército rise up an army, nacido en la casa born in the para ir a place of the rescatar household, esas vidas. to rescue these lives. Hace unos meses o a lo mejor unos años It's been a atrás, couple months or rather a couple of years yo escuché hablar that I heard que Houston, that Houston, escuchen esto, listen to this. Houston Houston es donde pasa o es la entrada is the entry point del mayor tráfico humano de todo for the Estados biggest Unidos. human trafficking in all of the United States. Estoy hablando de niños, I'm talking about children, niñas, women mujeres que van a ser llevadas para la prostitución that are being taken to prostitution sin su consentimiento. without their consent. Y nosotros no podemos. And we're not going to be able Gloria a Dios, to just be like, aleluya. holy God, glory, Voy para la hallelujah. casa. I'm going home. ¿Qué me importa lo que está pasando What does con it los matter demás? what's happening to everyone else? Si nosotros amamos If we love como Jesús amó, the way Jesus loved, si nosotros if we vamos a hacer are going to do lo que Jesús pidió para que what nosotros vamos a Jesus hacer, called us to do, no podemos estar parados. we can't just be seated. Tenemos que nos levantar. We need to rise Tenemos up. que ir atrás de esas We need to vidas go que están after these perdidas. lives that are lost. Porque de la misma manera Because que in the same Jesús way nos that amó, Jesus loved us, Jesús amó a ellos. Jesus loved No them. importa la situación It que doesn't matter están. the situation No that they're importa in. si son It homeless, doesn't matter if they're homeless. si no tienen casa If ahora. they don't have a No home. importa si son Doesn't drogadictos. matter if they're addicted No to importa si drugs. son It asesinos. doesn't matter if they're being Jesús amó a ellos también. Jesus loved them Y too. tenemos que hacer And algo. we need to do something. Ahora, si vamos a levantar un Now, if ejército, we're going to rise up an army, y eso es el tema And de this una is the serie de theme mensajes que of voy a a hacer. series of messages that I'm going to give. El tema The es theme is ejército de Dios. Army of God. Vamos a levantar un We're ejército. going to rise up as an army. Y si vamos a levantar ese And if ejército, we're going to rise up an army, tengo que entender algo. I need to understand something. ¿Cómo se forma un ejército? How does an army form? Este ejército va a ser formado, un This army is ejército going de to be Dios, formed. This army of God va a ser justamente va a ser formado is going to be formed para invadir las tinieblas to invade the y darkness rescatar a todos los que and están to rescue perdidos. all that are there. Ahora mi pregunta es, Now, my question is, ¿quién quiere ser parte de este who wants to be ejército? part of this army? No los vi I convencidos. didn't see. I'm not convinced. Mira, Listen, hay ejércitos there are armies que las personas son obligadas a entrar. that people are obligated to join.
Si tú quieres o no, If you want to or not, tú vas a entrar. you're going to join. Por ejemplo, en Israel, Like, for example, in Israel, 18 años, at 18, 3 años del ejército. 3 years in the army. No es un año, es And 3 it's not años. just 1 year, it's 3 Tú years. quieres o no, If you son want 3 to or años. not, it's 3 years. Los que van conmigo en Israel en junio, Those that go with me to Israel in June, ustedes se van a sorprender. you're going to be surprised. Van a ver muchachas You're going to see women, iguales a Natalia de girls the 21 size of años, Natalia at 21 years old, like, el mismo tamaño, the same size, y con sus armas aquí, and with her gun over here, así de ropa civil, like here, regular clothes, con sus armas with caminando en their la calle. guns, just walking around. Es obligatorio. It's obligated. Aquí en Estados Unidos Here in the United States, no es obligado. it's not obligated. Si tú sientes, If you want to, si tú realmente sientes que eres un patriota, if you feel like a quiere, patriot, quiere luchar por that you su want to fight país, for your country, tú vas a decir, yo voy a entrar you're en el going to say, I'm going to ejército. join the army. En el ejército de Dios, And in the army of God, tú no eres obligado. you're not obligated. Pero si tú quieres, But if you want tú to, vas a entrar porque tú you're gonna amas, join because you porque tú love it, quieres guerrear, because you want porque to tú fight, quieres hacer because parte you de want algo to be grande. part of something Ahora quiero big. preguntar, Now, my question ¿quién is, quiere ser who parte wants de to este be part of ejército? this army? Esto. That's it. Vamos a levantar un We're ejército. going to rise up as an army. Pero, ¿para qué existe el But why ejército? does an army exist? ¿Qué hacen? What do they do? ¿Cuáles son sus What are funciones? their functions? Uno de los grandes problemas One of the biggest problems que la iglesia no entiende that the cuando, church doesn't cuando se understand habla de ejército de when we're Dios talking about army of God es que no entendemos cómo un ejército is that we funciona. don't know how armies work. Por eso voy a tener que hacer una serie de mensajes So I'm going to do a series of messages para explicar las to funciones del explain the ejército. functions of an army. Pero déjame hacer una analogía. But let me do an analogy. ¿Cuántos les gustan fútbol? How many of you like soccer? ¿Cuántos les gustan los mejores How many of campeones you like the greatest de fútbol de champions todo el mundo, of soccer Brasil? of the United States, Brazil? ¿Verdad? Pero no. But no. ¿Cómo se gana un juego? How do you win a game? Son 11 jugadores. There's 11 players. 11 de un lado, 11 on one side, 11 del otro. 11 on the other side. Entonces, And so estos 11 jugadores, these 11 players, vamos a decir que ellos let's say empiezan el juego they begin the game, y cuando se patea el balón, and when they kick the ball, los 11 the jugadores, 11 players, incluso el portero, even the goalkeeper, sale corriendo atrás del go balón. running after the ball. Y avienta el balón para el otro And the lado, ball is kicked to the other side, y sale los 11 corriendo and the para el otro 11 lado. players go to the other side. ¿Qué va a suceder What's con going este to happen equipo? to this team? ¿Me ayuda? ¿Qué va a suceder con este What's going equipo? to happen with this team? ¿Cuántos creen que este equipo va a ganar el How juego? many of Levanta you las think that this manos. team will win? ¿Cuántos creen que él va a perder el How juego? many of you believe that they're going to lose? ¿Los otros creen que va a And ser the others empate? think it's going to be a tie, or what's happening? Van a perder. They're going to lose. ¿Sabes por Do qué? you know why? Porque no saben lo que Because they están don't know haciendo. what they're doing. Cada uno dentro de este juego, Every single person in this game, ellos tienen sus they funciones. have their functions. El portero The goalkeeper tiene que estar en la portería. needs to be in the goal. Él solo puede estar en este He cuadro can only blanco be que in marca. this square. Él ya no puede agarrar con la rectangle. mano después de allá. He can't go forward. and El up. defensa tiene que The estar en la defense defensa. needs to be in the defense. El que juegue en el medio tiene que estar en el The medio. middle ground needs to play in the Y middle. así por adelante. And that's how it goes. Cada uno tiene su función. Every single one have a Y function. ellos tienen que descubrir su And they need to función. understand their function. Ahora, por ejemplo, Now, los for que example, están en la defensa Those that are in the defense no son aquellos que saben hacer aren't dribles, the ones that know how to dribble, que saben hacer aquellas jugadas que así, wow. that are players that you're like, whoa. Pero acércate, llega cerca de él para But ver. get close to them and see what happens. Tú vuelas, You fly porque son pesados, because they're heavy. son groseros. They're aggressive. Porque ellos así, aquí nadie Because puede they're pasar. thinking, no one's passing Nadie this puede line. pasar. No one's passing this. Entonces ellos tienen And características so they have diferentes. characteristics that are different. ¿Qué tiene esto a ver con el What does ejército? this have to do with the army? El ejército es igual. The army is the same. Existen funciones There are diferentes functions that dentro are del different ejército. in the army. Y cada persona que And entra every en esta person that función enters this function tiene características have certain diferentes. characteristics that are different. Dios dio personalidades diferentes God para gave us nosotros. different personalities. Y es justamente para esa And característica it's dentro just de so este we can have ejército. these characteristics as an army. Entonces quiero enseñar hoy So I want to talk about una de estas funciones que existen one en of el these ejército. functions in the army.
En el ejército In the secular army- in the worldly army, existe, por ejemplo, la artillería, there's artillery, existe la caballería o there's the cavalry, existe la infantería, there's infantry, existe varios. there's lots of. Entonces voy a empezar con una llamada hoy So I'm gonna start with artillería. one of them, which is artillery. Entonces, ¿qué es la artillería So dentro what de is un artillery? ejército? Entonces yo fui buscar, So I looked it up. bueno, yo ya conozco, Well, I pero already knew, fui but buscar realmente lo I que went to be significa specific in what it means en el diccionario in the dictionary. la palabra artillería. The name artillery. ¿Cuántos quieren saber lo que es la How many of artillería? you want to know what that means? La artillería Artillery is es el conjunto de armas de guerra La artillería es el grupo de armas de guerra it's a group of arms in war que son preparadas that are prepared para disparar proyectiles to throw projectiles de tamaños a larga distancia, from a size at a large distance, empleando una carga explosiva carrying explosive devices como elemento de impulsador. as an element of impulsiveness. Pongan atención en esto. Pay attention to this. Todavía estás hablando sobre la We're still artillería. talking about artillery. Toda pieza Every artillera piece, every artillery piece tiene una boca de fuego, has a mouth, a fire mouth, un Mouth of fire. un tubo metálico a metal tube de determinado calibre of a certain capacity, y longitud. caliber, Entonces, and latitude. y eso es donde va a decir hasta dónde puede llegar. And this shows until where it reaches. Escuchando esto, Listening to this, vas a decir, pastor, you're thinking, Pastor, ¿dónde quieres llegar con esto? where are you trying to get with this? ¿Qué todo esto tiene que ver con la What does iglesia? any of this have to do with the church? Hay una función dentro de la iglesia, There's a function in the church, dentro del ejército de in Dios, the army of God. que se llama los We're intercesores. talking about the intercessors. Artillería, intercesores, intercessors, Intercessors son lo mismo. are the same. Se recuerda, la artillería, Remember the artillery? ellos no están frente a frente con el They're enemigo. not face to face with the enemy. Existe una otra función llamada comunicación. There's a different function, which is communication, Entonces se comunican. and they communicate, Entonces el enemigo empieza a saber dónde está llegando el enemigo. and so they know where the enemy's coming from. Voy a dar un I'm ejemplo. going to give an example. Nosotros estamos aquí ahora en la We're here iglesia. right now in the church. No tenemos idea de lo que está pasando en We don't Galveston, know what's happening in Galveston, ¿verdad? right? Nosotros no podemos ver con nuestros ojos We lo que can't está see with pasando en our own eyes Galveston. what's happening in Galveston. Pero alguien que está en But Galveston somebody that's in ve que el Galveston enemigo está llegando con navíos. can see that the enemy's coming with ships. Entonces ellos informan la artillería que está And aquí so they tell the people that are in artillery that are here, y ellos empiezan a hacer los cálculos and they begin to do the y calculations. conforme la distancia, And depending on ellos the van a usar distance, las armas mejores, they're los gonna use armamentos their mejores, con una boca de fuego with mayor, the mouth of a fire that's bigger, con una longitud mejor para with a ataque. certain longitude, Y ellos van a empezar a enviar bombas desde aquí and they're hasta gonna start Galveston attacking from here to Galveston para atacar el enemigo to que está attack the llegando enemy allá. that's coming to Galveston. ¿Están comprendiendo lo que Are you estoy understanding diciendo? what I'm saying? Ahora, no es justamente lo mismo que So los is that not the same intercesores thing as hacen. the intercessors? Los The intercesores muchas intercessors. veces no vemos, no estamos presentes de una situación que Many está times they're pasando. not present in the situation that's happening. Déjame mejorar esto, Let me better explain aunque this. voy a tener que regresar en este punto de Even though I'm nuevo. going to have to return in this point. Vamos a decir que la pastora Let's Liz, say Pastora Liz que es de Nicaragua, is from Nicaragua. ella tiene una hermana, un ejemplo, She has a sister, for que example, está en Nicaragua. that's in Nicaragua. Y la hermana de ella no es salva. And her sister isn't saved. Y no solamente esto, And it's not just this. la hermana de ella está en un gran problema. Her sister is in a big problem. Está un gran problema que está sucediendo A allá, great problem that's happening over que there. aparte de no ser cristiana, That apart from not only not being Christian, fue secuestrada. she was kidnapped. Ella no está allá. She's not there. Ella no va a poder hacer nada, la She's mejor not estando able allá. to do anything because she's not there.
Pero ella entendiendo el But poder her que ella understanding tiene, the power that she si ella has, entiende que es una because she intercesora, understands that she's an ahora ella intercessor, va a empezar a interceder. she's beginning to Ella sabe intercess. dónde el enemigo está. She knows where the Y ahora ella va a enemy is. empezar a enviar bomba And she's allá gonna donde él begin to está. throw bombs Ella va a estar where the enemy is. intercediendo. Beginning Ella va a to estar pray, orando beginning to pray, para que esa hermana que está en so that cautiverio her sister that is being empiece a held ser captive libre. begins to set No, free. no solamente ser libre del Not cautiverio only be saved from captivity, humano, human, pero también but espiritual, also spiritually, para que ella pueda ser so salva. that she can be saved. ¿Están comprendiendo? Are you understanding? Pero déjame enseñar esto But let me show bíblicamente. this biblically, Porque muchas veces no entendemos because many times we don't el understand poder de la intercesión. the power of intercession. No entendemos el poder de la We don't artillería. understand the power of artillery. El apóstol Pablo The Apostle Paul dice así en 2 says this Corintios. in 2 Corinthians. Abra su Biblia conmigo en 2 Open your Corintios, Bible to 2 Corinthians, capítulo 1. chapter 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corinthians, capítulo 1, chapter 1, versículo 8. verse 8. ¿Ya encontraron? Did you find? Dice así el versículo 8. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pare por aquí un momento. Stop here for a moment. Escucha lo que el apóstol Pablo está Listen to what diciendo. Apostle Paul is saying. El apóstol Pablo fue uno de los mayores Apostle guerreros Paul was one of the greatest warriors que podemos decir que hubo en la Biblia. that we can say exists in the Bible. Cuando él habla así, mira, When he ser, gol- says, ser- listen, ser golpeado he's been beaten varias veces, many times, naufragio, shipwrecked, right? también varias veces. Also many times. Sí, me pasaron muchas cosas. A lot of things have happened to me. Pero escucha lo que le dice acá. But listen to what he Él says está here. hablando a una iglesia de Corinto. He's talking to a church in Está Corinthia, diciendo, ¿sabes qué? and he says, you know what? Yo no quiero que ustedes sean ignorantes I don't want you to be ignorant de lo que me está pasando. to what's happening to me. Estamos pasando tribulaciones I'm difíciles. going through great tribulations. Está tan fuerte lo que está nos It's pasando so problematic what I'm going through que hasta estamos perdiendo la esperanza de vivir. that I'm starting to lose hope for living. Ahora entienda lo que voy a decir. Now understand what I'm trying to say, what I'm going to say. Una iglesia A church que no entiende su función, that doesn't understand their function, que no entiende cómo funciona el ejército, that doesn't understand how the army works, vas a decir, is going to say, el apóstol Pablo está en pecado. Apostle Paul, he's probably sinning. ¿Cómo un hombre de Dios va a estar pasando How is a man tribulación? of God going to go through hardships? ¿Cómo un hombre de Dios va a decir How que is está a man perdiendo of la God gonna esperanza say de that he's vivir? losing the will to live? ¿Verdad? Porque muchas veces el pastor Right? no Because many puede, times you can say the pastor can't se sentir mal, feel bad. no puede se enfermar, He can't get sick. no puede decir que está He enojado, can't say that he's angry, ¿verdad? right? No puede decir nada He porque can't dice, say anything, está en right? pecado. Because he's in sin. Pero aquí el apóstol Pablo But dijo, here Apostle Paul says, yo no quiero que sean I ignorantes. don't want you to be ignorant. Yo me recuerdo, I remember cuando llegamos en la India, that when we went to India, imagínate, imagine yo quiero this. que ustedes imaginen la I want you escena. to imagine the scene. El año de 2000, In year of 2000, esta niña this girl, tenía, cuando llegamos allá ya tenía 3 años. when we got there, she was 3 years old. Había completado 3 años She had allá. just turned 3 there. Mi esposa, My wife, una guerrera, as a warrior, me dijo, no, said, you know, yo quiero otro hijo. I want a child. Y yo decía, mira a tu alrededor, mi I said, amor. look around you. Mira dónde estamos. Look at where we are. ¿Tú quieres otro hijo? You want another child? Mira la condición que Look at the tenemos. condition that we're in. No, yo quiero otro No, hijo. I want another child. Bueno, que nadie me culpe tú por tener un hijo en la India. That nobody can say it's my fault that we had a child in India. Entonces, And so, ella se embarazó allá en la India. she got pregnant in India. Entonces, así como ella se embarazó así que llegamos en la India. So around the time, as soon as we got to India,
con más o menos 4 meses It's around 4 que months vivíamos en la that we India, were living in India. ustedes no tienen idea de las Don't cosas que even pasamos. imagine the things that we went through. La persecución era The muy fuerte. persecution was really strong. El calor. The heat. Si ustedes hablan aquí, You think está 110, ya no soporto it's más. 110? I can't. Oh wait, that's 110 110. Fahrenheit. Ajá. Okay, 110 Fahrenheit. So hot. Ya no soporto más. I can't take this Y anymore. aquí tiene aire acondicionado en todas las We partes. have air conditioning in every Allá building. estábamos con 120 sin aire There's acondicionado. 120 without any air conditioning. Así fuerte. It's strong. Así el emocional de nosotros Emotional state. that we era were muy in. difícil. It was very difficult. La India, In India, el norte de India, in the north of India, tiene persecución. there's persecution. El dueño de la casa que vivíamos The owner of the house that we lived in. es otra cosa que tengo que explicar. That's another thing I gotta explain. Es difícil encontrar una casa para que tú vivas solo, It's difficult for you to find a house that you can live in una by casa yourself. independiente. A house that's independent. Entonces, las personas construyen una casa de 2 pisos, 3 pisos. People would build a home with like 2 stories, 3 stories. Entonces el dueño vive en una And parte so y the owner renta would los live otros in cómodos. one part and he would rent the other parts. Es muy difícil encontrar una It's casa very solo difficult para finding uno. just an individual house. Entonces encontramos una And casa so we found a house. y el dueño nos rentó la parte de la planta baja. And so the owner gave us to rent the lower part of the building. Había una otra separación y vivía una otra And familia there was a acá. separation and there was another family. Y él vivía en la parte de arriba. And they lived on the top Pero floor. lo que me extrañó But what was weird with me es que generalmente los dueños viven en la parte de abajo is that normally the owners live in the lower part of the building y rentan la parte de arriba. and they rent the upper part. Porque arriba es muy caliente. El sol, imagínate, en el techo es muy Because caliente. the upper part is really hot. Entonces cuando rentamos esa casa, digo, wow, qué bendición. So when we rented this house, we were like, wow, this is a blessing. Pero todos los días este Every dueño day, this owner tocaba en la puerta de mi casa would knock on the door y me dice, ¿qué estás and say, haciendo what are you acá? doing here? Tú no vino acá a predicar, You didn't ¿verdad? come here to preach, right? No eres misionero, You're not ¿verdad? a missionary, right? No, hay una presión But like psicológica muy oppression, fuerte. psychological pressure. Entonces yo escribí un And mensaje so I wrote a message y decía, hermanos, and said, brothers, está difícil, it's difficult. ore por nosotros. Pray for us. Porque yo estoy pensando Because I'm thinking que la iglesia entiende lo que es ser that la the church artillería knows what it's like, what the artillery is like. para estar intercediendo So por they can nosotros. start praying for us. La historia se va a volver mejor. This story is going to get better. Mira la persona que Look at está the a la person parte next to you y and say, se va a mejorar. it's going to get there. Llega un momento It gets to a point que despierto un día, where I wake up one day, pero muy enojado, but really angry, really angry, molesto. upset. Y la primera cosa que yo hago, And the first thing that I do escribo un email para mis is contactos. write an email to my Estoy hablando contacts. del año de 2000. I'm talking about the year 2000. Y yo decía, hermanos, And I said, brothers, necesito que oren por I need you to nosotros. pray for us. Ya está difícil de soportar. It's very difficult. I can't support it. Y un cristiano And a Christian, muy espiritual. very spiritual Ustedes saben que Christian. existen cristianos muy You know espirituales, those very ¿verdad? spiritual Christians, right? Y ese cristiano muy And espiritual this super spiritual me Christian escribió diciendo, wrote me a message saying, pastor, ¿qué te pasa? Pastor, what happened? Ni parece que eres pastor. Doesn't even sound like you're a pastor. Parece que estás deprimido. Sounds like you're depressed. Pero él no sabía lo que me había pasado But la he noche didn't know anterior. what happened to me the night before. Entonces yo descubrí por qué el dueño me rentó la planta baja. Because I found out why the owner gave me the lower half of the building. Porque el lugar estaba lleno de ratas. Because the place was full of rats. Y una noche, And one night, entonces ahora se recuerda, entra remember- conmigo de nuevo acá. enter with me in the scene again. No teníamos mucho dinero, We didn't have a lot of money. habíamos acabado de llegar allá, We had just gotten no there, teníamos muchos muebles, and we didn't have a lot of. entonces solamente teníamos una cama furniture. grande. So we only had one big bed, Estaba durmiendo mi esposa, and so my wife was la sleeping pastora there, embarazada, pregnant, Natalia de 3 años en Natalia, el that's medio 3 years old in the middle, y yo en la otra and punta. me on the other side. Entonces en una noche entra una rata, So one night a rat came in, más o menos de este the tamaño, size of la cola así de este tamaño, the tail like sin this la big. cola, ¿verdad? Entonces era una It didn't rata, have a tail, it was era una tiny. rata gris,
It's a Yo gray te aseguro rat. que tú nunca vio una rata de esta, I can promise you, you've never seen a rat like this before. porque esta rata era hindú, Because it was an Hindu rat. ¿verdad? Es de la Right. India. It's from India. Y And de verdad era una rata muy it rara. was a really weird looking rat. Esta rata entra en la So casa, this rat came into the house, sube en la cama, got on the bed, pasa por la pastora, por la barriga de la pastora goes over embarazada, the pastor's stomach, pregnant, pasa por Natalia, goes over Natalia, y cuando llega en mí, and when it gets to me, me muerde la pierna. bites me in the leg. Ahora pregunto para ustedes, Now I'm going to ask you a question. ¿qué quisiera que este hombre, What qué does this quisiera man think que yo escribiera? that I should write? Mis hermanos, Brothers, gloria a Dios. glory to God. En la noche pasada, The night la before, diosa rata me the visitó God of the rats came to visit me. y me bendijo con una And mordida. they blessed me with a bite. ¿Era para estar enojado o no? Was I supposed to be angry or not? ¿Era para pedir oración o no? Can I ask for prayer or not? Pero déjame decirte algo But que let me vas a tell you asombrar something más. that's going to make it even worse. Después de media hora que la rata me mordió, After half an hour that the rat bit me, la rata murió. the rat died. No estoy bromeando. I'm not joking. Yo y la pastora Me and agarramos the un pastor palo got him. y demos Got a tanto stick palazo en la and just rata, gave it so many a beating, ¿verdad? right? Por eso murió. That's why I died. La sangre de su pastor es buena, mis amados. No se The blood preocupen. of the pastor is strong. Pero mira lo que el apóstol Pablo But continúa listen what the diciendo. Apostle Paul continues to Cuando say. él le habla para la iglesia de Corinto, When he tells the church que él of está Corinthians pasando por that he's tribulaciones. going through tribulations, Y el versículo and 11, in verse 11, él le dice, he says, ¿dónde está el versículo 11? Aquí está. Pero para ello, contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así siendo muchos los que interceden por nosotros. El apóstol Pablo Apostle entendía Paul understood el poder de la the intercesión. power of intercessing. Entonces él está hablando para la iglesia And de so he's Corinto, telling the church of Corinthians, porque él sabía que esta iglesia because he knew that this church era una artillería was an artillery. y podría estar And it intercediendo could para be él. intercessing for him. Podría estar intercediendo para que And él they could be continuara intercessing so he can haciendo lo que continue Dios doing lo what llamó God para hacer. called him to do. Entonces la artillería, the mis amados, artillery es muy importante. It's very important. Ahora déjame enseñar Now let me show you la artillería the como una artillery arma de guerra. of with the armor of God, of war. Existen oraciones, ¿verdad? Intercesiones, There are oraciones. prayers, right? Intercessors. Existe la oración que yo hago por algo que yo There's a quiero. prayer that you do when you want something. Existe la oración por comunión que yo quiero con There's a Dios. prayer for communion where you Quiero want to have tener a más relationship relación with con God. Dios. Entonces yo oro para tener esa So I intimidad. pray so I can have this intimacy. Pero la The artillería, artillery, aquellos intercesores it's the intercessors que saben hacer that oraciones know de how guerra. to do prayers of war. Oraciones de guerra. Prayers of war. Ni todos acá Not everyone here van a ser estos intercesores de guerra. can be these intercessors of war Porque somos funciones diferentes. because we have different functions. Pero por eso estoy haciendo este But mensaje. that's why I'm doing this message. Porque Dios va a levantar personas que Because están God's acá gonna raise up que van a ser people esos intercesores that de are gonna guerra. be intercessors of war. Que van a hacer esas oraciones de That can guerra. do these prayers of war. Dice así en Efesios It capítulo says this 6. in Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. Ephesians chapter 6, Versículo 18. verse 18. Efesios 6, Ephesians 6, 18. 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí en Efesios, Here in Ephesians, en capítulo 6, in verse 6, habla in justamente chapter de, 6, habla de la guerra espiritual que talks about tenemos. spiritual warfare. Habla de nosotros poner la armadura Talks about de putting on Dios. the armor of God. Pero en el versículo 18 But in verse 18, habla así, 16, orad en todo tiempo. it says pray at all times. Es algo que es perseverante. It's something that you Es aquella persevere. intercesión que It's something persevera. where you continue. Pero dice acá, But it says here, orad pray en el Espíritu. in the Spirit.
¿Qué es orar en el Espíritu? What is praying in the Spirit? Mira, Listen, no hay coincidencias, there's no ¿verdad? coincidences, right? Y si ustedes quieren, ustedes pueden buscar después de nuevo. And if you want, you can look it up again. Si ustedes entran en Wikipedia If you get on Wikipedia y ponen ahí artillería, and put artillery, vas a decir el significado que yo hablé para it's going to ustedes. give you the meaning that I gave you. The definition. Y el significado es de la artillería And now the definition is que tiene que tener una boca de fuego. that you need to have a mouth of fire. Boca de Mouth fuego. of fire. El artillero The artillery. tiene que orar en el Espíritu They con need to esta, be able to con pray esta with the fuego de Spirit, with lenguas, this lenguas fire, de fuego this- y this bombardear el tongues, enemigo. And being able to bomb the enemy. Tenemos que tener esta boca We de need to have fuego this mouth of espiritual fire that's spiritual. para realmente destruir toda So that you potestad, can destruir truly toda obra de destroy maldad. every darkness and evil. 1 Corintios, 1 Corinthians, capítulo 14, verse 14, chapter 14, versículo 2. verse 2. 1 Corintios 1 14, versículo Corinthians 2. 14:2. El que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Ahí voy. Here I go. Aquí está diciendo Here it says que cuando una persona está orando en lenguas, that when a person is speaking in tongues, la persona que está a su alrededor, the person that's next to you si no tiene el don de or interpretar around lenguas, you, if they don't have the gift being of- able the gift to interpret tongues, no vas a entender nada de lo que tú estás they won't hablando. understand anything that you're saying. Y a lo mejor va a decir, esta persona es loca. And maybe they're saying, "Oh, this person's crazy." Pero aquí dice But here it says que cuando la persona ora en lenguas, that when somebody speaks in tongues, no está orando al hombre, when somebody prays in tongues, they're not praying for the está man. orando a Dios. He's praying for God. Nadie entiende, No one understands, pero Dios sí entiende. but God does understand. Cuando los cristianos, los primeros cristianos, When the first Christians, los apóstoles, the disciples, the recibieron la apostles, promesa del Espíritu, received the promise of the Spirit, recibieron el bautismo del Espíritu received the Santo, baptism of the Holy Spirit, habla que ellos vieron it said that lenguas they como saw fuego tongues as in fire cayendo sobre ellos. coming over them. Y ellos empezaron a orar en And lenguas. they began to pray in Cuando ellos tongues. empezaron a hacer esa intercesión When de they began guerra, to do this intercessing of ellos war, empezaron a rescatar los perdidos. they began to get the 3,000 personas lost. fueron salvas. 3,000 people were saved. Pero escuchen lo que voy a But decir. listen to what I'm going to say. Habla que cuando ora en Because lenguas, when you speak in when you pray in tongues, nadie lo entiende. no one understands. No sé si ustedes ya se preguntaron, I don't know if you've ever asked this question. ¿por qué las personas que hablan portugués Why do people that speak in Portuguese entienden más fácilmente el español understand Spanish better y la persona que habla español than people that speak Spanish tiene más dificultad that de have entender el a more portugués? difficult time trying to learn Portuguese? ¿Alguien ya se preguntó Have esto? you ever asked this question? Déjame hablarte algo. Let me tell you something. El portugués fue creado como una lengua de guerra. Portuguese was created as a language of war. Como ellos estaban guerreando para ver la división de Portugal y España, eso Because there muchos was años a war atrás. happening between Spain and Portugal many years Entonces, ago. para que el enemigo no entendiera So lo that que ellos the enemy estaban hablando, didn't understand what they were saying. ellos crearon el They portugués. created Portuguese. Entonces, por eso ellos entendían lo And que ellos that's why estaban they hablando, understood what they were speaking, pero ellos no entendían lo que ellos estaban but the hablando, Spanish couldn't understand what they were porque saying. fue creado como una lengua Because de it was guerra. created as a language of war. Cuando yo empiezo a orar en lenguas, When I begin to speak when I begin to pray in el tongues, el diablo no tiene idea de lo que estoy the devil hablando, doesn't understand pero what yo I'm estoy saying, guerreando, but I'm yo estoy warring. destruyendo lo que él I'm está destroying haciendo. what he's creating. Por eso es importante That's why it's important. el que tiene la función de artillería. Those who have the function of Tienes que artillery, tener el don de they lenguas. need to have this Tienes que gift of tener esta tongues. lengua de You guerra. have to have Tienes this que tener tongue of esta fire. boca de You have to fuego. have this mouth of fire. En este tiempo que vivíamos en la India, In this time that we were living in India, con 2 años, for 2 years, el ministerio empezó a crecer mucho. the ministry began to grow a lot. Crecer, crecer, crecer. Grow.
Hicimos un bautismo muy We estratégico en un did a lugar. baptism that was very strategic. Hicimos un otro bautismo en otro lugar. We had to do another baptism somewhere else. Yo agarré el tren. I got the train. Mi hijo había nacido. My son was already born. Entonces tenía que ir a la embajada de Brasil en Nueva So we had to Delhi. go to the embassy of Brazil in New Delhi. Y cuando llego allá, And so when I get there, llamo a mi esposa my wife calls. y ella And desesperada. she was desperate. ¿Qué pasó? What happened? La policía estuvo en nuestra casa. The police came to her house. Convertir una persona a otra religión en la India es crimen. Converting somebody else into another religion in India is a crime. Y llegaron 4 investigadores de la So policía. 4 investigators from the police came Fueron en nuestra casa to our house con documentos with legales documents, legal documents, para entrar en nuestra casa to get into our y house checar todo and check everything y para me llevar preso, and to take me as prisoner, para llevar en la cárcel. to take me to jail. Pero yo no estaba. But I wasn't there. Entonces ella empieza a hablar con el policía. And so she begins to talk to the Es police. que yo no puedo dejar que entre en mi I casa. just can't let you in my house. Yo sé que tú tienes I know documentos, that you have pero documents. yo no puedo dejar. But I can't Yo let soy you. una mujer extranjera. I'm a foreign woman. Yo estoy sola acá, mi by esposo no myself. está. My husband isn't Después de horas platicando, here. After hours speaking to him, los hombres dijeron para ella, the men said, no vamos a entrar, we're not going to go in, pero ustedes están en grande problema. but you're in a great problem. Habla para tu esposo, Tell your husband regresar el más rápido to come posible. as soon as possible. Y va a esta dirección que estoy te And dando. go to this direction that I'm going to give you. Imagínate yo del otro lado escuchando esto. Imagine me on the other side of the phone listening to this. Yo ya no sabía lo que iba a pasar I didn't know conmigo, what was going to happen to me. no sabía lo que iba a pasar con mi I didn't familia, know what was going to happen to my family. no sabía si iba a ser deportado. I didn't know if I was going to be deported. Yo empecé a enviar mensajes I began to send messages. y yo le decía, And I say, ore por nosotros. pray for us. Porque no hay situaciones que no hay lo que podemos Because hacer. there's situations where there's nothing you can do. Y hubo mucha gente And there were so many people que empezaron a orar. that began to pray. Hubieron esos intercesores, esa There were these artillería intercessors, these que vio donde el artillery enemigo estaba veniendo that knew that the enemy y was con coming. boca de And fuego with the mouth of fire, empezaron a atacar they el began enemigo. to attack the enemy. Empezaron a They bombardear began el to enemigo. bomb the enemy. Y sabes qué, ellos And you know empezaron, what? yo no sabía lo que And I estaba didn't know what sucediendo, was nada. happening. Se tardó para agarrar el tren de It nuevo took a para long regresar a time la for me to ciudad. get the train and get back to the city. Me tardé 3 días para regresar a la It took ciudad. 3 days for me to get back to the city. Yo regreso a la ciudad, I get back. voy directo allá I al go departamento de directly to policía. the police department. Llego allá, me presento. I arrive there. I present myself. Soy Gustavo Melo, el I'm Gustavo Melo, brasileño. the Brazilian. Ah, sé quién eres, Oh, I séntate know who acá. you are. Sit right there. Para mí fue una eternidad. For me, it was an eternity. Y el hombre no hablaba nada. And the man wouldn't say anything. Él sí, mi señor, me And perdona. I say, excuse me, sir. Yo Forgive estoy me. cansado, acabo de hacer un viaje de tren de muchísimas But I'm horas. tired. I was on a trip that was many hours long. Ustedes estuvieron en mi casa. You were in my home. ¿Qué pasó? What happened? El hombre no me dijo nada. The man didn't say anything. Pasaron unos minutos más. A couple more minutes went by. Él paró de escribir, He stopped writing. miró para mi cara, He looked at me in the me dijo face así, te voy a ser and sincero. said, you know what, I'm going to be sincere. De verdad, ni yo estoy entendiendo mucho lo que está Not even, pasando. I don't even know what's happening. Vino un investigador de Nueva Delhi An para ver tu caso. An investigator came from New Delhi to see your case. Y es algo confuso. And it's very confusing. Y él regresó ayer. And he went back ¿Y yesterday. sabes qué? And you know what? No queremos saber de nada. We Vete don't para care. tu Just, casa. just go back to your house. ¿Por qué hubo la libertad? Why was there this freedom? Porque había una artillería Because artillery con boca de with the fuego mouth of fire destruyendo was el enemigo, destroying the enemy, destruyendo lo que él destroying estaba what queriendo he was hacer. trying to do. Existe oraciones de There are guerra. there are prayers of Y war. yo podría hablar muchos otros, And I pero el can give tiempo so aquí many other se... examples, but the time is passing by. Ustedes leen en su casa, You can read this in your homes. en Éxodo 17, In Exodus 17. Éxodo capítulo In 17, Exodus chapter 6, del 17. del versículo 8 al versículo Verse 8 to 13, 13. ustedes van a ver que muchas You guerras can see that there were many wars son vencidas por la that artillería. are won through artillery. Son vencidas por aquellos que están That allá are enviando won las by bombas. those who were throwing bombs. En este pasaje que yo mencioné para This ustedes, passage that I've mentioned, aquí habla que el pueblo de Dios va a salir para la guerra. here talks about the people of God going to war. Moisés llama a Josué. Moses calls Joshua. Josué, viene acá. Joshua, come here.
Yo te voy a enviar como el general del I'm ejército. going to send you as the sergeant of the army, as the general of the army. Tú vas a ir cara a cara ya con el You're going to enemigo. be face to face with the enemy, Pero yo voy a subir al monte. but I'm going to go on the top of the mountain. Y muchas veces, hey, And many people will be like, whoa, viene a pelear come on, conmigo, dude, ¿no? fight with us. Tú me envías a la guerra y You're vas gonna a send subir me al to war monte. and you're going to go up in the mountain. Cuando no entendemos las When we funciones, don't understand the functions, entramos hay confusión en there is nuestra mente. confusion between us. Pero Josué dice, ok, But Joshua was like, you know what? Okay. si ustedes leen el pasaje, If you read the passage, ustedes van a ver. you know. Dice que cuando Moisés levantaba Says las when manos Moses would lift up his arms y oraba, and pray, el ejército de Israel the estaba army avanzando. of Israel was advancing. Pero cuando las manos de Moisés se cansaban But when Moses' arms got tired y él bajaba las manos, and he would lower it, el ejército de Israel empezaba a perder. the people of Israel started to lose. Hay batallas There are battles que vamos a ganar en oración. that we can win through prayer. ¿Qué hicieron entonces? What did they do then? Había dos hombres junto con Moisés, There were two men with Moses, Ur y Aarón. Ur and Aaron. Entonces ellos se levantaron And so they lifted up uno al lado del otro one beside the y other, apoyaron en la and intercesión they helped him y intercess. levantaron las manos They de Moisés. raised Moses' arms. Y con esto And with this, Josué Joshua y el ejército and de the Israel army of Israel ganó la batalla. won the battle. Nosotros vamos a ganar batallas, We're mis gonna win amados, battles. a través de la intercesión. Through prayer, through Cuando intercession. entendemos la When we intercesión, understand cuando nos intercession, unimos en when intercesión, we are united in intercessing. a veces estamos hablando Many para times we personas are de talking to Cristo. people about Christ. Estamos queriendo ganar a esas personas para We're Cristo. trying to gain these people for Christ. Pero esas personas están atadas But en these sus people are mentes. hard-headed in the El mind. diablo está actuando The allá. enemy is acting there. Y muchas veces sus And many palabras times no van a our ser words aren't enough. no van a ser suficientes. There aren't sufficient. Y es donde tenemos que And orar. that's where we begin to Hay pray. muchos de ustedes There que are están many aquí of us hoy that are here today porque alguien guerreó por because sus somebody vidas. prayed over Hubo your un life. papá, hubo Because una there's a mamá, father, a hubo un mother, tío, or hubo an alguien uncle, que or estuvo somebody orando that por was ustedes, praying que for estuvo you, guerreando that por was sus vidas warring y for por you. eso ustedes That's están why aquí you're here hoy. today. Y es por esto And it's que because of tenemos this que levantar that acá we need to una rise up artillería as an fuerte, artillery that's strong. guerreros que That's van a a orar warrior por las that's ready almas. to fight. No podemos dejar, mis We amados, can't let saber que nuestros hijos están se perdiendo. knowing that our children are being lost. Oh, está bien que No, Dios it's tenga fine. misericordia. God, he'll have mercy. No, No, es orar it's praying. con boca de fuego With a mouth of y decir, fire. Satanás, tú no vas a And saying, vencer, Satan, you're not tú going no to vas a win. ganar. You're not going to Mi win. mamá era una mamá My mom was a mom extremadamente that was católica, extremely Catholic. pero aquellas católicas que es Those católica, Catholics that are real Catholic, pero también va en la but brujería, also go to witchcraft, va en la santería, go to Satan, porque así son la mayoría de los spiritualism, católicos. because that's how it is. Y no me digan que no, ¿verdad? Porque Don't tell sí me que son. that Catholics aren't like this. Yo hablaba para mi mamá de I would Jesús tell cuando my me mom about convertía, Jesus when I converted, ella se molestaba and she would get conmigo. mad. Hubo un momento There was a moment que yo sabía que no podría hablar más. where I knew that I couldn't speak anymore. Pero ella salía de casa, But she would leave her yo house entraba en el cuarto de ella and go to her y yo room, declaraba, el reino de Dios está en este lugar. and I would Mi declare mamá that God was pertenece in al this Señor place. Jesús. My Mi mom familia is pertenece al Señor for you, Jesús. Christ. My family Yo is for you. arrebato del infierno I la vida rebuke de mi anything mamá from the- y from guerreaba hell. por ella. And I would Y war nunca más for her. hablé nada para ella. And I never said anything else to her. De un día para el otro, From one day to the other, mi mamá fue por una iglesia my mom went to one church y se convirtió. and she was converted. Hay guerras There are wars que vamos a vencer a través de that we oración. can win through prayer. Es donde nosotros tenemos que luchar. That's where we get to fight. Claro que actuamos, Of course, we act, pero luchamos en but we oración. fight in prayer. Ustedes saben que yo no soy de hacer esto, You ¿verdad? know, Pero I'm quiero not- hacer. I'm not one to do this, but I'm gonna do it. Me dan unos 5 o 10 minutos más. Give me 5 to 10 minutes more. Me dan 5 o 10 Just minutos 5 más. to 10 minutes more. ¿Sí o no? Yes or no? Voy a contar solamente una historia I'm just más. gonna give one more story, Y con eso de verdad termino. and with this, I promise I'm done. Yo sé que algunos ya saben por qué ya conté esta historia, I know some of you already know because I've already told this, pero otros no saben. but some haven't. Nosotros vamos y trabajamos, We go and we work, pero hay cosas que se van allá de nuestras fuerzas. but there are things that go beyond our strength. Entonces, llega una niña en la casa, And so a girl comes to our house allá en la India, en el Hope Home en la there in India, India, in Hope Home,
Y esta niña, resumiendo rápido la This historia, girl, just to give the synopsis of the story. la noche anterior The night interior, ella before, había sido abusada sexualmente she was abused sexually por más de 10 hombres al mismo tiempo. from more than 10 men at the same time. Golpearon a esta They muchacha, beat her. pensaron que ella estaba They muerta thought she was dead. y la aventaron en un rincón de la They ciudad que they no just pasaba threw her in nadie, some corner of the city that un no one lugar passed by. abandonado. Just abandoned her. Una persona la vio Somebody saw her, pensando que estaba muerta, thinking she was dead. llamó a la policía, They called the police. la policía llega allá, The police got no there. sabe dónde enviar a esta They niña, didn't know where to send her. vio que la niña estaba viva, They saw that she was alive. el hospital no quería tratar a la niña. The hospital didn't want to treat her. Mira la mentalidad. Listen to the Y eso es lo mentality. que hablo, que nosotros tenemos que estar This is what enojados I'm con el talking about, diablo. being angry about the devil. Mira lo que el diablo, Look la, at what the devil la, does. la cautividad que le pone en la Look mente at de the las captivity personas. that they put in people's minds. En la India, In India, ellos creen en la reencarnación. they believe in reincarnation. Ellos no creen que se muere, va a ir para el infierno They y don't cielo. think No. that, when you die, you go to Ellos hell creen or que heaven. si se muere, They think that when you en la die, otra reencarnación, in the other reincarnation, vas a venir you're going to come back mejor better o peor. or worse. Todo lo que pasó con esta niña, Everything that happened to this girl, nadie quería ayudarla nobody wanted to help her, y nadie quería atenderla. and nobody wanted to ¿Sabes, treat her. ¿Sabes por qué? You know why? Porque ellos decían, Because they said, si esto pasó con ella, if this happened to her, es porque hizo algo mal en it's la because she did something reencarnación bad pasada. in her past life. Eso es lo que el diablo hace. This is what the devil does. Y yo decía, And I said, you know what? no podemos aceptar esa historia. We can't accept this story. Entonces, la policía lleva a la casa Hope And so Home. the police take her to Hope Home. Y yo decía, necesitamos que ustedes estén con esta niña And says, and they tell us, you need to be with this girl solamente por 2 días. just for 2 days. Y nosotros vamos a enviar a ella para un And hospicio we're going to take her to an insane asylum porque ella es loca. because she's crazy. Cuando recibimos la noticia, When we get this news, nosotros decimos, we no say, aceptamos no, we don't esto. accept this. Queremos la guardia de We esta want niña. her to be her guardian. Entonces el pastor que cuida de la And casa so the pastor that takes care of the home, habló con el policía he spoke to y the dice, police. nosotros queremos la guardia de la niña. And they said, we want her Y el policía guardianship. dijo, no, And the police said, no, ella es loca she's crazy. y ella tiene que ir para un And she hospicio. needs to go to insane asylum. Solamente 2 días con Just 2 days ustedes. with her. ¿Qué hacemos? What do we do? Es cuestión legal, It's a es legal cuestión de question. policía, It's de police juez. and judges. Pero yo decía, no vamos a And said, aceptar. we're not going to accept this. Esto fue en 5 años atrás. This was 5 years ago. ¿Qué hicimos? What did we do? Boca de fuego. Mouth of fire. Mira a la persona que Look at está a the la parte y person next dice, to you and boca say, de mouth of fuego. fire. Empezamos a orar. We begin to pray. Empezamos a interceder. We begin to Y dice, intercess. Señor, que tú And we toques say, este you know juez, what? That que the tú Lord toques touch estos this hombres, judge, pero touch these men. no vamos a dejar que esta niña we va won't para el allow this infierno. woman go- No vamos a this dejar que girl esta to go to niña va hell. para un lugar We peor. won't let this girl Vamos go a to a luchar worse por la place. vida We're de gonna ella. fight for her Vamos a life. guerrear We're por gonna la vida fight de for ella. her Y life. empezamos a orar, And we begin a to orar. pray and Y pray muchas and otras pray. personas And many empezaron a other orar people con also began nosotros. to pray for us. Pasaron una semana, A week went la by. policía llegaba allá The police would y arrive. decía, yo no sé lo que está pasando, And they said, we don't know what's happening. pero el juez todavía no llama a la But the niña. judge won't call for the girl. Puede quedar una semana You más. can be with her for another week. Sí, claro. Sure. Y guerreando otra And semana, fighting another week. un mes, A month. la niña ya. The girl's Pero still no there. teníamos la guardia. But we still don't have her Pero la niña guardianship. ya. But she's still Llorando, there. And we're praying. guerreando. Fighting. Y entonces en uno de los viajes que llegué en la So India, in one of the trips that when I went to India, fui allá, me presenté delante de las I went there and I autoridades. presented myself for the officials. Hablamos realmente todo lo que estaba We spoke pasando. about the whole situation. Y aunque estaba todo el contrario para And even nosotros, though it was all not in our favor, ellos dijeron, ¿sabes qué? they said, you know what? Te vamos a dar la guardia. We'll give her her guardianship. Ella pertenece al reino de los She cielos. is now from Ella from no the kingdom of pertenece al heaven. diablo. She's not the devil's. Y esta niña hoy, And mis this amados, girl now, si tú la vas y la ves, if you go and see her, tú no vas a pensar que, mira todo lo que pasó con ella. you No, won't think, wow, look at all the things that es happened una to her. niña transformada. She's completely Ama a transformed. Dios. She loves God. Ayuda a todos que She llegan helps en la everyone casa. who goes ¿Por to the qué? house. Porque rescatamos Because de we allá de las rescued her from tinieblas. the darkness. Y quiero terminar con And I esto. want to finish with this. Queremos levantar aquí We need to rise up here. un ejército de an intercesores army of que va a intercessors despoblar el infierno, that can shake que va a the hell, despoblar that lo can que el shake infierno está queriendo hacer en when Houston. when hell's trying to do Y si tú injustices. eres una de estas And if personas you're one of these people
people, Póngase de pé en su please lugar. stand where you're seated. No vamos a aceptar We will not accept que el diablo that the devil gane esta batalla. wins this battle. Dios nos ha dado God has given us una boca de a fuego, mouth of fire, una artillería pesada a really strong para artillery, destruir principados y potestades. so we can destroy Y es esto que principalities. vamos a hacer. And that's what we're going to do. Porque de la misma manera, Because in the same como manner, hablé, like I've said, que estamos aquí, that we're here porque alguien intercedió por because nosotros, somebody intercessed for us. yo quiero I desafiarnos want to challenge you a orar por alguien, to pray for someone, a guerrear por to alguien. fight for someone. Ustedes van a poner, escribir en su casa, en You're su going to write it Biblia, en down algún in your, lugar, in your Bible, in your nombres de house, personas, names of people, familiares, family members, amigos, friends, conocidos, people that you personas know, que están a su acquaintances, alrededor, people that are around you. y van a hacer un And compromiso you're going to do a promise de guerrear por to ellos, fight for them, de orar por la vida de to pray ellos, for their lives, para que ellos puedan ser so alcanzados. that they can be reached. ¿Cuántos aceptan ese How many desafío? of you accept this challenge? El mínimo 3 personas que tú pongas The el nombre, minimum ahora si yo voy a of 3 guerrear people por that you're ellos, going to fight for. yo voy a orar por ellos, I'm going to pray for them. ellos van a ser salvos. They're going to be saved. Cierre sus ojos en su Close your lugar. eyes. Así con los ojos cerrados. With your eyes closed. A lo mejor hay personas que están aquí hoy con nosotros, Maybe there are people here that are with us que estaba apartado del evangelio, that were away from the good word of, o que a lo mejor nunca entregaron su vida a Jesús. or maybe they never gave themselves to Christ. A lo mejor nunca entendieron realmente el plan de They salvación. never understood the plan of salvation. Pero Jesús vino por ti, But Jesus came for you, vino por mí, came for me. entregó su vida en la cruz, He gave his life on the cross. murió en la He cruz died on the cross por nuestros pecados, for our sins, para que hoy pudiéramos tener vida eterna. so that today we can have eternal life. Y si hoy tú quieres And if today you want to entregar tu vida a give Jesús your life to Jesus, o reconciliarte con Jesús, or come back to Jesus, yo voy a hacer una oración I'm going to do a prayer. y repite esta oración conmigo. And repeat this prayer with me. Solamente vas a hacer esta oración si es tu primera Just do vez this prayer if this is your first time, o si estás reconciliando tu vida con or if Jesús. you're reconciling. Repita así: Señor Jesús, Say, Jesus, yo reconozco I recognize que soy pecador that I'm a sinner y que necesito de ti. and that I need you. Te pido hoy, I ask you today, entre en mi corazón, enter my heart, sea mi Señor be my Lord, y sea mi Salvador. and be my Savior. Enséñame Show me, a partir de hoy starting from today, a vivir una vida to live a life contigo. with you. En tu nombre yo oro, In your name I pray, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.